Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. En esta ocasión les traigo un video de cómo registrar nuestra impresora Epson para que extendamos la garantía de 1 año a 2 años. Primero que todo quiero comentarles cuáles son las impresoras que pueden extender su garantía a los 2 años. Primero que todo, miren, esta es una impresora Epson L3210 y primero que todo lo dice en la caja que tiene los 2 años de garantía. Y también trae adentro este documento que aquí también dice que se puede registrar el producto y que podemos extender la garantía a 2 años. Esta es la más importante, que si la trae podemos extender esa garantía. Para eso necesitamos unos datos y entrar a una página web. Entonces, bueno, vamos acá al computador. Tenemos que tener un computador, no importa si la impresora la conectamos o está encendida, no importa. En la descripción de este video les voy a dejar el link que los va a conducir a la página donde yo voy a ir. Yo aquí ya tengo un acceso directo a esa página, solamente tengo que darle doble clic. Ustedes utilizan ese enlace que yo dejo ahí en la descripción del video y van a llegar hasta esta parte. Entonces primero le van a dar aquí en siguiente. Esto no demora mucho, solamente demora alrededor de unos 3 minutos. Primero que todo nos pregunta el idioma, después nos pregunta el país. En mi caso yo estoy en Colombia. Y ahora nos pide el número serial. ¿Dónde podemos conseguir ese número serial? En este caso de esta impresora lo conseguimos bajando la tapita y aquí tenemos el serial. También está en la caja en la que vino la impresora. Si ustedes tienen otro modelo de impresora y sí se puede registrarla en los 2 años de garantía, pueden buscar alrededor de la impresora a ver dónde está el serial. Entonces, bueno, en mi caso es este. Yo lo voy a escribir aquí en la parte donde me dice número de serie. Bueno, coloco mayúsculas y el serial de esta impresora lo coloco e inmediatamente me reconoce que es una Epson Ecotan 3210. Listo, entonces vamos a darle clic aquí en siguiente y aquí nos pide otros datos. Primero el nombre, entonces bueno, yo voy a colocar mi nombre, Ricardo, apellidos, Enríquez Gómez. Después nos pide dirección, pero miren que en la parte de acá arriba dice campo obligatorio. Los que tienen este asterisco son los que son obligatorios de colocar. Por ejemplo, nombre, apellido y el correo electrónico. Si quieren, llenan esos 3 puntos nomás, confirman el correo y listo. Pero si quieren, es mejor llenar todos los campos. Entonces, bueno, yo voy a colocar mi dirección. En dirección 2 voy a colocar mi barrio, después coloco la ciudad, coloco también el código postal. Ese código postal lo pueden buscar en internet. Por acá nos pide el teléfono principal, después colocamos el correo electrónico acá abajo. Confirmamos acá el correo electrónico, el mismo que colocamos acá. Marcamos los círculos que están por acá. En mi caso voy a colocar señor, este sería señora y este señorita. El nombre de la empresa, si es que trabajamos en una empresa, si es que esta impresora va a funcionar en una empresa. Vamos aquí a colocar el departamento. En mi caso, pues que estoy en Colombia, le decimos departamentos. No sé cómo lo dirán en otras partes de América Latina, creo. El tipo de dirección, entonces decimos, bueno, que es la oficina o el hogar. Vamos a colocar hogar y el tipo de teléfono vamos a colocar celular. Y el de acá no colocamos nada porque lógicamente no estoy colocando nada. Entonces, bueno, le vamos a dar siguiente y aquí nos hace unas preguntas que todas son obligatorias. Entonces nos dice el uso principal, le damos aquí y podemos rellenar entre cualquiera de estas. Yo voy a colocar que es para la casa, uso personal. El sistema operativo que tenemos es Windows. ¿Dónde la compré? Vamos a colocar que la compré por internet. Y el nombre de la tienda, bueno, voy a colocar el nombre de la tienda donde la compré en este caso. Y ahora le damos en siguiente. Ahora nos pregunta, incluso ya tiene el visto puesto para que nuestro correo se incluya en la base de datos de Epson para enviarnos unos correos electrónicos diciéndonos de nuevos productos, aviso de cambios, controladores, entre otros. Si quieren lo pueden dejar aquí para que sean
avisados por correo electrónico, y si no, pues desmarcan y ya. Yo los voy a dejar marcados porque si me interesa saber más noticias de Epson, y que si quiero participar, si quieren ustedes le dan en que no quieren participar de pronto, y le damos aquí en siguiente. Entonces aquí ya nos confirman que el código de la impresora, el número de serie, el tipo de impresora. También nos recuerdan que si la garantía quieren que siga extendida, se debe utilizar tintas originales, que este procedimiento del registro lo debemos hacer en los primeros 4 meses de haberla comprado, y que nos va a llegar a nuestro correo la confirmación de que nosotros hicimos este procedimiento. Y de una vez aquí ya está marcado que sí aceptamos las condiciones, entonces le damos en enviar y listo. Aquí ya nos dice que gracias nuevamente por registrar esta impresora y que la garantía estándar es de 12 meses y la extendida otros 12 meses. Por tanto ya tendríamos 2 años de garantía. Aunque les comento que bueno, muy bien por darnos esa garantía de 2 años, pero por mi experiencia en cuestión del manejo y de la venta de las impresoras Epson, les comento que por lo general las garantías se dan al instante. O sea, nosotros desembalamos el producto y hacemos la rellenada de las tintas, y en el momento que enviamos la primera impresión, que es el test de inyectores, si en esa ocasión sale bien, téngalo por seguro de que ahí en adelante nunca le va a fallar la impresora si usted tiene un buen manejo. Y más que todo, pues les recomiendo estas instrucciones que les dejo por aquí, un enlace que aparece por aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo hagan constantemente para evitar de que nuestra impresora se dañe. También les cuento una pequeña experiencia de que en una ocasión, de tantas impresoras que se han vendido, hubo una con un defecto de fábrica. ¿Qué pasó? Se le rellenó las tintas, incluso fue una Epson L220. Se rellenó las tintas y en el momento de imprimir el test de inyectores solamente salieron el color amarillo, cian y magenta, y el negro no apareció por ningún lado. Entonces yo me comuniqué directamente con Epson por teléfono, me escucharon, hice unas pruebas que ellos me pidieron y total de que no dio resultado. Por tanto, sí era un defecto de fábrica. Como les comento, el defecto de fábrica se mira en el instante. Si ya sale bien después de la primera prueba, téngalo por seguro que ya no le falles nunca. Y les comento que en esa ocasión me dieron un número del caso y pues me dijeron que volviera a colocar la impresora en la caja con sus empaques, todo normal así como me había llegado a mis manos, y una empresa transportadora pasó a recogerla a mi casa. Ya ahí depende de cada país cómo manejen los envíos. La impresora se fue, me llamaron después de unos 3 días diciéndome que habían recibido la impresora y me volvieron a preguntar cuál era el problema para confirmar el daño. Confirmaron que sí había un problema y a los 5 días aproximadamente me volvieron a llamar y me dijeron que el problema ya estaba resuelto y que me iban a devolver la impresora. Entonces este distribuidor autorizado me volvió a enviar la impresora y ya llegó en buen estado. Todo este proceso se demoró alrededor de 15 días, pero todo fue satisfactorio. La impresora funcionó desde que llegó y hasta el momento de hoy, que pues imagínense ya cuánto tiempo que ha pasado, cuántos años de que ya estamos en estos modelos de impresoras, esa impresora está funcionando al momento. Entonces nuevamente les comento, los defectos de fábrica se dan en el momento que inicialicemos y que hagamos la primera prueba, después ya no fallan más. Entonces hemos llegado al final de este video. Espero que me hayan entendido todo lo que dijimos aquí en este video, que ustedes puedan lograr esa garantía extendida y que también les sirva todo esto que les comenté para que si de pronto les pasa un defecto de fábrica sepan a qué atenerse y que de todas maneras las garantías sí funcionan perfectamente. Y entonces pues ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.